En nuestro video anterior exploramos cómo la ciudad del Cusco está viviendo un proceso de transformación profunda. Ahora decidimos salir de la ciudad y recorrer dos pueblos del Valle Sagrado donde este fenómeno también ha dejado su huella: Pisac y Urubamba. Queremos mostrarles cómo la gentrificación ha impactado en estas zonas transitables, en el día a día de su gente, en su comercio y en su forma de vida. Pero no fui sola, me acompañó Richard, mi partner en Las Papas Queman, con quien emprendimos este viaje al ombligo del mundo. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos recorridos. Cada semana seguimos descubriendo nuevas realidades en el Perú que no siempre se cuentan. Ahora sí, arrancamos. Nos encontramos ahora en Pisac, después de 40 minutos en minivan desde Cusco. Nos hemos bajado cerca del puente de Pisac que conecta con la entrada, donde los turistas, donde las personas usualmente se bajan para entrar a la zona urbana. Lo que hemos venido a hacer es documentar un poco lo que es el pueblo, ¿no? Estamos en el pueblo de Pisac, cerca al sitio arqueológico de Pisac. Entonces queremos documentar lo que es el pueblo, las calles y ver un poco cómo es el comercio, ¿no? Porque este pueblo es tradicionalmente comercial y ahora hay más extranjeros, entonces vamos a ver ese contraste. ¿Estará bien o estará mal? Eso depende de a quienes se le pregunte, ¿no? Mira, hemos notado, ahora que hemos caminado, ahorita estamos en la plaza de Pisac, hay muchas tiendas y la mayoría tiene nombres en inglés, aunque eso es entendible. ¿Saben por qué? Porque muchos de estos turistas, de esos extranjeros que vienen aquí, no hablan nuestro idioma y es por eso que los locales no les facilitan algunos nombres, ¿no? Para que puedan por ahí entender. Sí, también notamos de que bastantes extranjeros, turistas vienen y es entendible, ¿no? El motivo, ¿no? Quizás ellos quieren salir de la rutina, de la zona urbana y buscan relajarse en un pueblo que no solo combina tradición, sino también algo rescata de lo moderno, ¿no? Y es interesante ver esta mezcla. ¿Sabes qué? Yo pienso que son factores, ¿no? Factores como es el clima. La verdad que aquí el clima es demasiado precioso, los paisajes y también hay algunas personas, pues, este es como si fuese un contraste de lo caótico, ¿no? Que puede ser una ciudad, y es por eso que muchos deciden escaparse de eso y usarlo como una zona de retiro. ¿Qué les parece si vienen acá para conocer un poco más de la cultura, ¿no? Van a encontrarse un mercado de artesanías interesantes y van a combinar la historia, la cultura, la tradición cusqueña. Pisac sigue siendo un espacio de historia, cultura y tradición, pero sus cambios recientes también nos invitan a reflexionar hasta qué punto el turismo transforma y a veces desplaza. Desde Pisac seguimos nuestro recorrido hacia Urubamba, considerado el corazón del Valle Sagrado. Aquí el cambio no solo se siente, salta a la vista. Hola amigos, estamos aquí en Urubamba. Hemos llegado de Pisac a Urubamba, creo que 40 minutos más o menos, y estamos en lo que es considerado el corazón del Valle Sagrado, que ha experimentado cambios notables en los últimos años. Mientras estamos aquí caminando, nos encontramos con casitas tradicionales y también con construcciones de lujo un poco, digamos, modernas, ¿no? Están más ubicados afuera de lo que es el centro, y esto se debe porque hay bastantes extranjeros que visitan, y así como sucede el mismo fenómeno que sucede en Pisac, muchos, ¿no?, se quedan de manera permanente. Y esta afluencia, ¿no?, de personas ha generado una alta demanda
en lo que es los terrenos, ¿no? y alquileres, lo que también conlleva a que muchos residentes de las zonas locales encuentren dificultades en alquilar o adquirir una propiedad aquí. El turismo de alto nivel también, digamos que ha influido aquí en esta zona. Y eso es bueno, ¿eh? Eso no decimos que es una problemática porque atrae bastante ingresos económicos a las familias o a las personas. Como en todo lugar, hay hoteles, hay boutiques, hay restaurantes gourmet, hay algunas tiendas de ropa y algunos lugares, digamos, con experiencias no exclusivas. Algunas son diferentes, no traídos desde el extranjero, que no tanto rescatan lo que es las tradiciones incas. Digamos que esto ha transformado, ¿no? bastante la dinámica económica y social de Urubamba. Además, hay un debate en curso sobre el desarrollo urbano aquí. Algunos planes de zonificación intentan cambiar áreas agrícolas y paisajísticas en zonas urbanas, lo que ha provocado esta preocupación, ¿no? de los residentes locales por preservar lo que es la cultura, la tradición del Valle Sagrado. Es evidente que Urubamba está en una encrucijada, ¿no? en lo que es entre el desarrollo y la conservación, ¿no? de las áreas naturales. Documentar estos cambios es también entender que la gentrificación no es solo una palabra lejana, es una realidad que transforma pueblos, calles y vidas. ¿Cómo lograr un equilibrio entre el crecimiento y el respeto por las raíces de estos lugares? Esta es la pregunta que nos llevamos hoy desde el Valle Sagrado.